para acidez y condiciona ese reflujo retroesternal que los pacientes tienen. Cuando ustedes vean en la consulta, más adelante, se van a dar cuenta que la consulta de gastroenterología es básicamente una buena cantidad de lo que se llama dispepsia. Dispepsia, vamos a entender por dispepsia, que se refiere cuando el paciente después de comer tiene llenura, distensión, incomodidad, disconfort abdominal hablando, puede haber náuseas, una sensación de quemazón. A todo eso se le conoce como dispepsia. Simplemente es una dispepsia, es una indigestión, por así decirlo, lo que normalmente ve. Esta dispepsia puede ser desde el punto de vista orgánico, cuando hay lesiones a nivel de la mucosa, de todo el tubo digestivo. Puede ser simplemente una erosión, o puede ser de repente una erosión que ha progresado en profundidad y se ha formado una úlcera, puede ser una esofagitis, puede ser algún tipo de patología tipo carcinoma. Entonces existen múltiples causas del punto de vista orgánico que nos condicionarían una dispepsia. Sin embargo, la mayor cantidad de dispepsias son de origen funcional. ¿Y a qué se define con origen funcional? Cuando no hay una causa orgánica, pero sí hay una plenitud postprandial, come un poco sin llegar a la ración normal y ya tiene una saciedad rápida, una saciedad precoz. Puede ser intermitente el dolor tipo ardor o tipo cólico que viene y se va. Un dolor en el epigastrio puede ser moderado, es relativamente frecuente esta incomodidad que puede haber. A esto se le conoce como dispepsia, ¿no? Normalmente lo asocian a la dispepsia a lo que es la parte de una indigestión. Recuerdan que hablábamos en fisiología, la primera parte, que hablamos de los procesos fisiológicos desde el punto de vista digestivo. Siempre uno asocia fisiología gastrointestinal, básicamente es la digestión. ¿Qué es la digestión? ¿Qué cosa es la digestión? Es llevar los múltiples componentes, sean lípidos, sean carbohidratos, o sean proteínas, a su mínima expresión. Es el troceado, el moleado, tanto mecánico como químico, a la mínima expresión. A eso se denomina una digestión. Cuando hablan normalmente de una indigestión, están hablando de que este moleado, troceado, simplificación no ha sido adecuado. Entonces ingresan partículas muy grandes que no se pueden digerir, y al no poder digerirse adecuadamente, causa una sensación, esa sensación que siempre dicen los pacientes de distensión, de disconfort, de llenado, náuseas. Tenemos a los alumnos, perdón un momento, admitiendo alumnos, y viene a ser la patología más frecuente, esta dispepsia, usualmente la no ulcerosa, ¿no? Dentro de esto, ustedes probablemente ahorita ya 3:40, 3:42 ya han almorzado, normalmente están en la edad de 19, 20 años, su sistema digestivo, sus enzimas, tanto que están en la saliva, en el jugo salival, en el jugo gástrico, en el jugo pancreático, en su jugo biliar y el jugo intestinal, probablemente están actuando de manera enzimática en todo lo que acaban de comer ustedes, ¿no? Y actúan de acuerdo al estímulo de lo que han comido y a la calidad propia de esas enzimas que hay en toda esa secreción, tanto gástrica, pancreática, biliar y intestinal. A lo largo del tiempo, cuando mayor edad tienen, esta digestión ya no es tan perfecta y va disminuyendo en lo que es la calidad de del tipo de enzima, y esto a su vez afecta en el tiempo. Entonces van a ver ustedes que seguro le preguntarán a sus padres, lo que antes comían y digestivamente no les hacía daño, a medida que pasa el tiempo les va a empezar a caer pesado. Pero antes lo comía, doctor, y ahora ya no. Bueno, es que la producción enzimática a lo largo de la edad disminuye su calidad, su calidad digestiva, por así decirlo, ¿no? Es tanto así que empiezan a haber otras patologías. Y hablando de la fisiopatología, después de la dispepsia, que es lo más frecuente probablemente en la consulta gastrointestinal, van a ver lo que es el
si están viendo la pantalla van a ver lo que son los cálculos de la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar, recuerdan ustedes, es ese órgano hueco que está debajo del hígado en los segmentos 4 o 5, que su función básicamente es eh, ser el reservorio de la bilis que produce el hígado. El hígado, encontrarán ustedes que tienen más de 50 funciones. Una de esas funciones muy importantes es la secreción de bilis. La bilis en la cual tienen la composición de fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos, fármacos, va a producir a razón de un goteo permanente y constante durante las 24 horas del día. Y ese goteo de esa bilis, ese líquido verde, rico en colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos, va a guardarse en este reservorio hueco que es la vesícula biliar. Nosotros producimos, dependiendo del tamaño, edad y sexo, alrededor de 1 litro a 1,5 litros de este líquido viscoso verde petróleo. En la vesícula, sin embargo, en esta vesícula no cabe esa cantidad, solamente cabe alrededor de 80 a 100 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace la vesícula? A medida que va llegando, va ingresando la bilis, esta vesícula lo va deshidratando. Le va quitando el agua a través de su mucosa y va volviendo esta bilis más espesa. La fisiopatología dice que por algunos factores, como son los embarazos en mujeres, algún tipo de cirugías previas como la vagotomía, algún tipo de ingesta aumentada de ácidos grasos, colesterol, hace que precipiten esta concentración de bilis que está más concentrada en la vesícula, que precipite. Y se precipite a manera de que lo que era inicialmente un líquido verde se vuelve un líquido espeso a manera de barro, y este barro a la larga se vuelve una piedra. ¿Una piedra de qué? De bilis con colesterol, una piedra fuerte y dura, que es difícilmente triturable, incluso con la mano no se puede destrozar estas piedritas. Entonces estas piedritas se forman y se forman dentro de la luz de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes los que han comido hoy día de repente su chicharrón o necesariamente de repente una palta o un aceite de oliva, ácidos grasos en general. Esos ácidos grasos, ese chicharrón, esa palta, llegan al tubo digestivo, llegan al estómago, a la primera porción duodenal y se empieza la producción de colecistoquinina. Esta colecistoquinina lo que va a hacer el estómago y la primera porción le dicen produce colecistoquinina para que se contraiga la vesícula y me envíe toda esa bilis que ha estado concentrada durante toda la noche, que no hemos comido. Y se produce la contracción vesicular, se produce la bilis concentrada y va a digerir ese aceite de oliva, esa palta que han comido. Sin embargo, si tienen una piedra, o si tienen varias piedras, o si tienen incluso barro, esta piedra, este barro, interrumpe, obstruye el camino a través de este cístico de la salida de la bilis. Entonces, no sale una buena cantidad de bilis o de repente no sale nada de bilis. El estómago no entiende de esto, ¿no? No puede digerir estos ácidos grasos que han comido. Necesita de bilis para producir la emulsificación, la parte micelar de las grasas. Esta bilis es necesaria para esa emulsificación y poder digerir la grasa. Pero como no pasa porque hay una piedra o múltiples piedras obstruyendo, manda más estímulo de colecistoquinina. Este estímulo exagerado de colecistoquinina hace que la vesícula biliar se contraiga más fuerte. Esta contracción excesiva de la vesícula biliar por el estímulo aumentado de colecistoquinina y al no poder pasar porque está obstruyéndose por una piedra, es lo que condiciona el cólico biliar. Entonces el paciente, normalmente mujer, que es lo más frecuente, después de comer grasas, palta, aceite de oliva, frutos secos, maní, pecanas, tiene un dolor que va de la boca del estómago, el epigastrio, hacia el lado derecho, justamente donde se proyecta la vesícula biliar. Y la vesícula biliar, a la ecografía, se encuentra una vesícula tensa, totalmente contraída, tratando de vencer esta obstrucción de esta piedra que está tapando la salida de bilis. El estómago sigue intentando convencer a la vesícula que se contraiga con esta colecistoquinina. Si no puede, ¿qué es lo que hace el estómago? Viene otro mecanismo de defensa. Lo empieza a botar de manera retrógrada con lo que es el vómito. Los pacientes empiezan a vomitar. Y una vez que vomitan y botaron toda la grasa que han comido o parte de la grasa, el paciente siente un estímulo de alivio, ¿no? También sucede que
se estimula más el movimiento intestinal y empiezan a tener diarreas. Es decir, el estómago, de manera proximal a través de la boca o de manera distal a través del el movimiento, el peristaltismo, trata de deshacerse de estos ácidos grasos a como de lugar. Lamentablemente, cuando hay una piedra o hay varias piedras o hay múltiples piedras, el tratamiento ya es quirúrgico, no hay un tratamiento médico. No existe alguna medicina o algunos o litotripsia extracorpórea, como lo hay para los cálculos urinarios del riñón uréteres, que pueda destruir estos cálculos, ¿no? A veces sucede que tienen la mala suerte de que estas piedras no son tan grandes y son chicas, 3, 4 milímetros. Tienen mala suerte de que estas piedritas que están en la vesícula son de 3, 4 milímetros y hay una buena estímulo de contracción, esta piedra se puede pasar. Y al pasarse, es decir, al, al pasar del cístico hacia la vía biliar principal, hacia el colédoco, pueden obstruir la vía biliar, pueden obstruir el colédoco. Y ahí condiciona lo que normalmente se ve, que es la ictericia, ¿no? La ictericia por obstrucción, porque una piedra se ha pasado a la vía biliar. Puede quedar ahí, como también pueden tener la mala suerte de que esta piedrita de 3 milímetros que ha pasado al colédoco se queda atrapada en la desembocadura de este colédoco intrapancreático a la segunda porción duodenal, que lamentablemente es el mismo origen con la cabeza de desembocadura del páncreas. Es decir, el Wilson, que es el conducto pancreático principal, se une con el colédoco en la porción intrapancreática para formar una sola desembocadura. Y al tener la mala suerte de obstruir esa desembocadura común, puede ser el origen de lo que han visto que es una pancreatitis. El páncreas normalmente, como ustedes saben, tiene su función ductal y su función acinar. Su función ductal, básicamente, producir agua y bicarbonato. Y su función acinar, producir enzimas para digerir proteínas, lípidos y carbohidratos. Estas proteínas, lípidos y carbohidratos, a través de sus enzimas poderosas que tienen, se van a secretar en el acino pancreático y se van a secretar hacia el esfínter de Wilson, perdón, hacia el conducto de Wilson, hacia el esfínter de Oddi, pero de manera inactiva. Existe la teoría de que al secretarse de manera inactiva y a través de la mucosa de la segunda porción duodenal, a través de una enzima que es la enterocinasa, ahí recién se activa, pero al estar obstruido por una piedra que lamentablemente se ha pasado de la vesícula al colédoco y del colédoco se ha quedado atrapada en esta desembocadura común, se inicia la activación de estas enzimas. O sea, estas enzimas que normalmente se eran secretadas de manera inactiva y recién se activaban en la luz duodenal, se van a activar dentro del páncreas. Entonces, al activarse dentro del páncreas, empiezan a digerirse el páncreas, empiezan a comerse el páncreas, tanto las encargadas de las proteicas, las encargadas de los lípidos, así como de los carbohidratos. Y este es el origen de lo que se llama la pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis biliar, porque el origen es la vesícula que a través de una piedra pequeña de 3, 4 milímetros ha logrado pasar y se ha quedado ahí atorada y acondicionada esta pancreatitis. Por suerte no todas son pequeñas, ¿no? Hay grandes, hay de 2, 3, 4 centímetros, que ocupan casi la mitad del volumen de la vesícula biliar. El tratamiento, como les dije, una vez que se forman las piedras, es quirúrgico. La remoción de la vesícula biliar, ahora de manera laparoscópica, y ustedes dirán, pero entonces, ¿qué consecuencias tiene? La vesícula biliar, como estamos conversando, su función es almacenar y concentrar. Al no tener vesícula biliar, las vías biliares principales, el colédoco y los hepáticos, van a hacer la función de vesícula biliar. Es decir, con el tiempo van a concentrar la bilis que va a producir, que va a continuar produciendo el hígado de manera constante y continua. Solo que esta suplencia de estos hepáticos y colédoco de la función de la vesícula biliar va a ser mejor dada a medida que la persona sea más joven. Mientras más jóvenes, más rápido se adapta. Si la persona es chatarrera, joven y se opera de la vesícula, a la semana sigue comiendo grasas en igual cantidad de intensidad y no tiene mayor defecto. Sin embargo, a medida que va aumentando la edad, como les dije,
la secreción enzimática, acinar, en calidad disminuye su calidad y sí se observa que a mayores de 55, 60 años, los pacientes sí pueden comer grasa, pero tienen una digestión de las grasas un poco más lenta, ¿no? Por así decirlo, el paciente tiende a comer menos grasa, pero obviamente no deja. Esta patología es muy frecuente justo ahora para Navidad, Año Nuevo, fiestas. Navidad, Año Nuevo, fiestas, por obviamente la dieta rica en grasas que hay de panetón, chocolate, cerdo, aumenta la contracción, aumenta el estímulo, la colecistoquinina, ¿no? Aumenta la contracción de la vesícula y trae a estos pacientes a emergencia por cólico vesicular, cólico biliar. Recuerden que es quirúrgico y siempre deben tener en consideración que ojalá no sea una piedra chiquita que se puede pasar y puede condicionar esa otra patología que es la pancreatitis. Pancreatitis, esa autodigestión por activación de las enzimas de carbohidratos, las proteínas y las grasas, es sumamente grave. Estos pacientes usualmente van a UCI para el control por el monitoreo estricto y finalmente igual se tienen que operar de esta parte quirúrgica de la vesícula biliar. Entonces seguimos conversando de lo que es el tubo digestivo en sí. Si seguimos conversando del tubo digestivo como tal, vamos a tener que este tubo digestivo a lo largo de todo de la boca hasta el ano, puede de alguna manera obstruirse. Se puede obstruir a nivel de la boca, a nivel del ano o en cualquier parte, ¿no? Puede perforarse. Al perforarse, el contenido de la luz intestinal, gástrica, colónica, esofágica o oral pasa, se extravasa, y dependiendo la calidad del contenido de ese segmento, va a tener una serie de repercusiones clínicas y una sintomatología diferente. Va a sangrar y si es que agarra algún tipo de vaso a lo largo de todo el tubo digestivo, y lo mínimo que puede ser es inflamarse. Se inflama desde la boca, que te da una queilitis, esófago, una esofagitis, estómago, una gastritis, intestino delgado, duodenitis, yeyunitis, ileitis, colitis, es decir, solamente una inflamación. Si esta inflamación prosigue y aumenta en extensión y en profundidad, puede ser que agarre algún vaso que esté cerca ahí. Y al agarrar ese vaso, esto va a producir un sangrado intraluminal, ¿no? ¿Cuál es la parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano que está más ricamente vascularizada? Usualmente el estómago. Todo tiene una vascularidad, por supuesto, porque en todo llega sangre y en todo se absorbe sangre. Esa absorción de sangre, lógicamente, va a ir a ser recogida por las grandes venas mesentéricas inferior y superior, que van a formar junto a la esplénica la gran vena porta. Acá teníamos, perdón un ratito para ver el gráfico de la vena porta. Sí, sí me están escuchando, ¿no? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí me están escuchando, ¿no? Cierto. Sí, entonces tenemos que todo ese gran contenido de lo que hemos ingerido y que se ha secretado las cantidades de saliva, jugo gástrico, jugo pancreático, jugo biliar, se ha mezclado con lo que hemos comido, ha formado lo que es el bolo y se ha empezado a producir la digestión mecánica y química y ahora pasa de la segunda, tercera porción duodenal ya el yeyuno ilio y empieza a dispersarse por toda la gran mucosa que es extensa gracias a las grandes vellosidades que tienen toda esta parte del yeyuno ilio. Y ahí se va a producir la absorción, ¿no? De los procesos fisiológicos tenemos que es la digestión fundamentalmente el que más uno entiende, la absorción, el segundo proceso fisiológico, la motilidad, ¿no? Que son los procesos fisiológicos fundamentales. Ahora estamos en la parte de absorción. Entonces, al absorberse todo lo que hemos comido en toda esta gran superficie de la mucosa, yeyuno ilial básicamente, se va a producir la absorción y se va a absorber a nivel de los grandes vasos, que son las mesentéricas superiores y de la mesentérica inferior. Entonces, esta mesentérica superior e inferior, junto con la vena esplénica, va a formar lo que es la gran vena porta. Entonces,
viendo en lo que es la fisiopatología, de lo que es la hipertensión de esta gran vena porta, vamos a definir que cuando se define que hay una hipertensión en la vena portal, cuando en la red venosa del sistema portal hay una gradiente mayor de 5. Es decir, la sangre regresa al corazón por dos caminos, a través de la cava o a través de la vena porta. No hay otro camino para regresar. Puede ser cava superior o inferior, pero ahí así regresan hacia el corazón, a través de la cava o a través de la porta. Entonces, en estos dos sistemas hay una diferencial de presiones. Cuando esta diferencial de la parte central de la cava es mayor de 5, estamos hablando de una hipertensión portal. Ese es un concepto. Ahora, ¿cuándo es un segundo concepto? Cuando en la misma vena porta hay una presión mayor de 21 milímetros de mercurio. O si en alguno de sus afluentes, es decir, en alguno de los que forma la vena porta, hay una presión mayor de 15. Es decir, si en la parte esplénica, si en la vena esplénica hay una presión mayor de 15, o en la vena mesentérica superior o en la inferior mayor de 15, estamos hablando también de una hipertensión portal. Entonces, todos estos son los conceptos que definen por qué esta gran vena porta, que es la vena que va a recoger toda la sangre de todo lo que hemos comido, para que finalmente vaya al hígado y se produzca el metabolismo. Como vemos, esta vena porta en sí, en verdad es corta. Se dice que más o menos es del tamaño del índice, ¿no? Y está la gran vena mesentérica superior, la inferior y la vena esplénica que forman esta vena porta. Hay una vena muy cortita, que es la vena gástrica, que va sobre la curvatura menor, que la estoy señalando ahorita. Esta vena gástrica que va sobre la curvatura menor es la que va a dar una sintomatología muy característica cuando hay hipertensión portal. Es decir, si ustedes tienen una obstrucción, por ejemplo, acá arriba, estoy señalando, al obstruir acá arriba, de la derecha, se empieza a colapsar y empieza a llenarse retrógradamente de sangre. Al llenar toda esta curvatura menor gástrica, retrógradamente se empieza a ver tortuosa, llena de sangre, porque no puede pasar porque hay algún tipo de obstrucción a nivel de esta vena porta, va a llegar y va a buscar otra salida. Es como el tráfico en la Javier Prado. Si hay mucho tráfico acá, busca otros caminos. ¿Cuál es el otro camino? Justamente el otro camino es buscar esa vena cava para llegar al corazón. Y al buscar esa vena cava para llegar al corazón, va a permeabilizar las venas ácidos y va a irse hacia el esófago. Eso es justamente lo que da una de las características muy llamativas, que es el sangrado digestivo alto por varices esofágicas. Pacientes que tienen hipertensión portal, usualmente cirróticos por alcohol, tienen hipertensión portal, tienen un aumento retrógrado de toda esta vena gástrica de la curvatura menor derecha, y va a haber una hipertensión portal condicionando unas varices esofágicas. Y lo característico de esto es que, bueno, sangran, ¿no? Sangran. Muchos pacientes no saben que tienen una cirrosis, sino hasta que debutan por sangrado, les hacen una endoscopía, ven las varices, empiezan a estudiar en sí la presión de la porta, ven que está aumentada y ven el hígado y es un hígado cirrótico, ¿no? Un hígado cirrótico, finalmente, que la cirrosis se define como nódulos de regeneración a nivel de la parte hepática, con resistencia al flujo y señales de cicatrización. Es decir, no hay una buena función hepática y condicionan esta hipertensión portal. Dentro de la sintomatología de la hipertensión portal, las varices esofágicas fundamentalmente es la característica principal. Pero también puede ser que al obstruir acá la vena porta, también obstruye la vena esplénica y aumenta el vaso, hay un hiperesplenismo, es decir, hay un vaso grande. No es una característica, se puede encontrar, pero no es algo tan llamativo como son las varices esofágicas que sangran, ¿no? Asimismo, la mesentérica inferior y la mesentérica inferior va a irse hasta las venas hemorroidales, y la vena hemorroidal superior se va a unir con la media inferior en busca del camino de la cava, ya que la media inferior va hacia la cava y la superior va hacia la mesentérica inferior, y se forman lo que son las varices hemorroidales, es decir, las hemorroides, ¿no? Que también pueden sangrar.
Son características, pero son cuando hay una hipertensión portal muy marcada y sostenida en el tiempo, que puede haber estas, estos cuadros clínicos. Lo otro es a través de la mesentérica superior, que te da múltiples varices, pero intraoperatorias son las que se pueden notar, no son tan claras como lo que son las varices esofágicas. Entonces, esto es lo que confiere a lo que es la parte de absorción, ¿no? Aparte, absortivamente, si tenemos una patología de hipertensión portal, podremos tener este gran problema que son las varices esofágicas. Ahora, nosotros, si seguimos viendo qué puede pasar, si de erosión ha pasado, ha sangrado y ha seguido sangrando y perfora. Si nosotros hacemos cortes de todo el tubo digestivo, mucosa, submucosa, muscular y serosa del todo el tubo digestivo, se va a caracterizar por estas estructuras histológicas siempre, ¿no? A excepción de repente del esófago, que no tiene serosa, de la parte anorrectal, que tampoco tiene una serosa, del colon, que la parte de las tenias, que es una retracción de la parte muscular, el colon ascendente, transverso, descendente, no tiene una cobertura total completa muscular, sino tiene esas tenias y esas austras que se han replegado en la parte muscular. Entonces, pero de manera general, todo tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Entonces, sucede que, por ejemplo, en el estómago se produce una erosión que va a formar una úlcera si no se controla, que va a formar un sangrado y que puede llegar a una perforación. Al perforarse, es decir, al tener un orificio, va a extravasarse el contenido del segmento que estamos hablando y va a haber una contaminación peritoneal. Esta contaminación peritoneal puede ser muy relativa, porque si perforamos estómago, lo que va a salir es ácido, ácido fundamentalmente, ¿no? Si perforamos duodeno, lo que va a salir es parte de este ácido que ha pasado, pero va a salir también enzimas pancreáticas, va a salir también bilis, ¿no? Si perforamos intestino delgado, donde ya se está produciendo la absorción, dependiendo de la altura, puede salir simplemente la secreción, la secreción de esta parte de yuno-ino, ¿no? Combinado con lo que uno se ha comido. Si se perfora colon, va a salir, pues, obviamente, el contenido del colon, va a salir las heces. Entonces, dependiendo el segmento que estemos hablando, va a haber una contaminación a nivel del peritoneo. Hay unas más peligrosas, otras menos peligrosas. Obviamente, si son heces, es mucho más peligroso. Si se perfora el estómago, es ácido, es también peligroso, pero es menos que las heces en relación a grado de inflamación, de severidad. Puede ser también, podemos tener de repente, no sé, sangre, un hemoperitoneo. Podemos tener orina. Orina no viene al caso, pero puede también haber una perforación con una reacción peritoneal inflamatoria. ¿Qué es lo que va a causar? Que el intestino, al tener esta reacción inflamatoria, se paraliza, no se mueve, forma lo que se llama un hilio. Este hilio forma vasodilatación, aumento de la permeabilidad, hay un exudado y hay fibrina, lo que se llama una peritonitis, ¿no? Por eso cuando se inflama el apéndice se inflama 1, 2, 3 días, se revienta, sale el contenido del apéndice del ciego, es decir, las heces, y forma lo que se llama una peritonitis, ¿no? Una peritonitis que es la extravasación de este contenido intraluminal formando la inflamación de este peritoneo. Esto es lo que sucede cuando estamos hablando, siempre recuerden ustedes, de que se inflama, sangra, se perfora, o finalmente si se obstruye, ¿no? Si se obstruye es una patología mucho más diferente, puede ser desde el punto de vista mecánico, cuerpos extraños, como puede ser también algún tipo de lesiones. La patología más frecuente obstructiva probablemente es el cáncer de colon, ¿no? Cáncer colon izquierdo, cáncer colon derecho, o el estómago a nivel del antro, las lesiones antrales, gástricas. Otra patología frecuente obstructiva por masa esas son las principales. Lo más frecuente en la obstrucción probablemente sean bridas y adherencias, es decir, pegaderas externas por alguna cirugía previa. El curso de la parte de fisiopatología digestiva es muy interesante, muy bonita, muy amplia. Es bastante informativa y fundamentalmente hay que entender que existen una serie de segmentos con una serie de funciones que van a ser un conjunto de lo que es la digestión, absorción,
motilidad gastrointestinal. Pero no son fundamentales, ¿no? Nosotros podemos vivir sin estómago, hacen resecciones por cáncer, se saca todo el estómago y puede tener una vida, una calidad de vida probablemente un poco disminuida por una digestión mecánica, química alterada, pero pueden seguir viviendo. Se puede vivir sin vesícula biliar, se puede vivir sin colon, sin colon derecho, izquierdo, transverso, se puede vivir retirando las tres cuartas partes del páncreas, ¿no? O se retirando la cabeza del páncreas. Se puede vivir resecando una cantidad de intestino delgado, no toda, porque si se reseca toda en los grandes traumatismos abdominales donde hay mucha resección intestinal o en los heridos de bala que hacen mucha resección intestinal, ya no hay superficie de absorción y el paciente tiende a desnutrirse a lo largo, ¿no? Esto es muchas veces lo que en algún momento algunos cirujanos hacían, que es bypassear el intestino, es decir, bypassear gran parte de superficie de absorción, con la intención de que el obeso, la obesidad mórbida, al no tener espacio, intestino delgado donde se absorba, empiece a hacer una defecación con gran proteica y grasa y no se absorba y obviamente baje de peso. Esos son los bypass digestivos para baja de peso. Después en otro lado vieron que sí, si bien bajaban de peso porque no había gran absorción, porque lo cortaban, veían que el hígado al no tener mayor cantidad de absorción tenía unas deficiencias que similaban a una cirrosis nutricional. Y se dejó de usar bastante este tipo de cirugía de bypass digestivo. Y lo que ahora está en boga, probablemente han escuchado a raíz de toda esta alta morbilidad del COVID, el sobrepeso, es el utilizar lo que es la gastrectomía vertical, es decir, al estómago, en sus tres partes, fondo, cuerpo, estómago, se produce una gastrectomía vertical a expensas de la curvatura mayor, en la cual se reduce la capacidad de reservorio gástrico. Laparoscópicamente se corta verticalmente al estómago, por así decirlo, y se le reduce la capacidad gástrica. Entonces la persona ingiere su alimento y al tener un estómago mucho más pequeño, rápidamente se estimula las hormonas de saciedad y el paciente ya no quiere comer porque está saciado. Ha comido lo suficiente porque tiene un estómago pequeño. Si come mucho, no puede, se inhiben los reflejos de saciedad y te evita comer. Y eso es lo que ahora está en boga, la cirugía bariátrica, ¿no? La gastrectomía vertical, para reducir pues la ingesta de alimentos. A nivel, hablando, a nivel del punto de vista gástrico, hablando, ¿no? Entonces podemos vivir sin estómago, sin vesícula, sin colon, sin parte de intestino. Eh, es muy interesante cómo se va adaptando el cuerpo a este funcionamiento. Asimismo, podemos ver que hay enzimas digestivas exógenas. La industria farmacéutica te vende enzimas pancreáticas, te vende saliva, te vende enzimas de bicarbonato, que te ayudan, todas estas te ayudan a suplir la función pancreática intestinal para tener una mejor digestión. Tanto así que uno se va a una parrillada, no está acostumbrado a comer gran cantidad de carne, de alimentos, de proteínas, de grasas, y toma estas enzimas para no tener una dispepsia, ¿no? Recordar siempre que la dispepsia no ulcerosa, la indigestión, ese disconfort, dolor, llenura, náuseas, es lo más frecuente de esta patología gastrointestinal. Bueno, el examen en general no es, ahora en esta parte en esta modalidad virtual, la intención de nosotros siempre no es jalar, no es, simplemente es estimular. Entendemos que no se puede dar toda la información que se quiere dar. Entonces, para muchos de nosotros es básicamente un estímulo en ustedes para poder iniciar y completar toda esta formación a nivel ya curricular y les estimule a investigar más y comparativamente entre ustedes mismos, ¿no? Investigar más para entender más de lo que es esta parte de fisiología, de fisiopatología. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy amable por su tiempo.
Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden, mi nombre es José Torres. A su disposición, tienen mi correo a través del delegado, el joven Carranza. ¿Está el joven Carranza por acá? Sí, doctor. Acá estoy, ¿Ya? presente. Cualquier pregunta, duda en sí también del curso o problemas que tengan, me vas avisando para coordinar y solucionarlo antes que terminen el curso. Ya, doctor. Muchas gracias por la presentación y nos dicen nuestros compañeros, bueno, acá y también están poniendo en el grupo, de que si ha ¿Ya? pasado el link de asistencia. Ah, ¿sí lo he pasado? ¿No lo has visto? Sí, sí lo he pasado. No, porque ¿No está? quizás lo pasó antes de que todos pudiéramos ingresar y si lo pudiera volver a pasar, por favor, se lo agradecería bastante. A ver, a ver un momentito, porque sí. ¿Dónde está esto? Ahí, no sé si lo ven. ¿Pueden verlo el link? No. Luego, porque me sale que sí lo estoy pasando. Al momento de enviarlo, ahí abajito sale enviar a, fíjense que salga enviar a todos. A ver. ¿Te lo puedo pasar a ti en este momento? Bueno, no, no, Te lo acabo de pasar a tu WhatsApp. ya, no, no hay problema. Ya lo reenvío. Ahora, creo que ahora sí ya se ve, ¿no? Ya, sí, ahora sí me dice que se ve. Sí, era cuestión de enviar a todos. Ok, muy amable, gracias por su tiempo. Espero que les sirva, que los motive. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.